Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Tengo, el gusto de coordinar una mesa de expertos sobre hipertrigliceridemias, un tema totalmente diferente a lo que escucharon hasta recién, y un poco las hipertrigliceridemias lo que abarcan desde la aterosclerosis hacia la gravedad de la pancreatitis. Nuestra primer disertante es Laura Scheer, que todos ya la conocen, pero voy a completar la presentación. Es profesora titular plenaria de la Cátedra de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, jefa del Laboratorio de Lípidos y Aterosclerosis del Hospital de Clínicas también de la UBA, investigadora del Instituto de Fisiopatología Bioquímica Clínica y vicepresidenta de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Bueno, Laura va a hacer la primera presentación sobre partículas aterogénicas ricas en triglicéridos, así que la escuchamos. Muy bien. Bueno, buenos días a todos otra vez. Tuve el gusto de, al inicio, a la apertura de estas jornadas, darles la bienvenida. Y ahora nos vamos a ocupar en esta mesa de hipertrigliceridemias, en esta charla, a responder por qué es importante enfocarnos a las lipoproteínas ricas en triglicéridos y los remanentes lipoproteicos. Quizás si uno observa las búsquedas en Scopus, fíjense el ascenso tan marcado desde el año 2007, cuando salió esa publicación tan emblemática de Nordeskar, del estudio Copenhague, donde él revela que el colesterol de los remanentes lipoproteicos son un factor de riesgo independiente. O quizás los que seguimos década tras década estas curvas que demuestran el interés que han tenido a lo largo del tiempo las lipoproteínas, vemos, a ver, ¿cuál es ahí está? Vemos, por ejemplo, en la curva amarilla del LDL, como después del año 94, que fue el estudio 4S, el primero que reveló el rol de la LDL, cuando en un estudio de intervención con estatinas, cómo las LDL cotizaron en bolsa y ascendieron un pico notorio que se mantuvo, o como en la última década descendió el interés de HDL, porque estudios de randomización mendeliana y estudios de intervención con inhibidores de CTP no pudieron demostrar que elevar los niveles de HDL tuvieran algún beneficio. Los triglicéridos siempre fueron un poco dudoso su rol, discutido más bien, pero últimamente hay un interés unívoco en el mundo a expensas de los remanentes de LDL, igual que la LPA. Va a haber otra mesa posteriormente que nos explicarían el riesgo residual desde el punto de vista lipídico. Ante todo, un poco de definición o de denominación, porque sé que muchos de ustedes se preguntan cuál es la diferencia entre lipoproteínas ricas en triglicéridos y remanentes lipoproteicos. ¿Es lo mismo? ¿Podemos usar cualquiera de los términos? Acá hay un esquema de metabolismo que no voy a justamente explicar, pero todo lo que está en el recuadro azul serían las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Acá tenemos las VLDL que recién se secretan del hígado llevando los triglicéridos de síntesis endógena, los kilomicrones que se sintetizan en el intestino después de la ingesta, y todo esto ocurre intravascular en el plasma cuando se comienza con la degradación de los triglicéridos de estas lipoproteínas y produce los productos o los remanentes lipoproteicos, las VLDL, las IDL y los kilomicrones. Este conjunto serían las lipoproteínas ricas en triglicéridos, que en la bibliografía lo pueden ver en inglés como TRL, Triglyceride Rich Lipoproteins. Ahora, lo que está dentro de la línea azul es lo que denominamos remanentes lipoproteicos. Pueden decirme, bueno, pero está la VLDL ahí. Sí, está la VLDL, porque gran parte del mundo
estimamos o se puede calcular el colesterol de RLP y eso incluye a las VLDL y eso no es ningún error ni ninguna interferencia ni nada que no corresponda. Reconocemos que los remanentes propiamente dichos son los que están dentro de la línea verde. Hay metodología especializada del laboratorio que mide específicamente los remanentes y otros métodos que miden todo lo que está dentro de la línea roja. Estas son las definiciones y dependen mucho del método con el que se midan, pero vale la confusión. Esto es un conjunto heterogéneo de partículas. No hay gran diferencias entre ellos. Quizá ustedes se preguntarán, ¿y la IDL qué es? ¿Es un remanente? ¿Es diferente al remanente de VLDL? No es diferente. Lo que pasa es que la IDL es la fracción de los remanentes bien estudiado en cuanto a sus características físico-química, tamaño, composición y demás. Muy bien. Para los que están más a favor del colesterol que los triglicéridos, tienen que saber que esto en el año 2019, uno de los estudios de Copenhague nos demostró que a lo largo del día, en situación de no ayuno, 30% o un tercio del colesterol se encuentra transportado por los remanentes lipoproteicos. Son sujetos, como todos nosotros, que almorzamos, desayunamos antes, pues comemos algo a la noche. O sea, a lo largo del día, toda esta población, el 30% de colesterol lo llevan los remanentes. Después de 19 años, justo coincidiendo con la antigüedad de la sociedad de lípidos, se ratifican estos resultados de la rama del estudio de Copenhague, del estudio de corazón de Copenhague, que fue específico de la ciudad de Copenhague, donde vemos que fue hecho en los sujetos sin ayuno, y vemos cómo al incrementar tanto en hombres como en mujeres la concentración de triglicéridos sin ayuno aumenta el hazard ratio de infarto de miocardio. Y muy claramente han demostrado los autores que medir los triglicéridos en situación de no ayuno es prácticamente igual a calcular o estimar el colesterol de los remanentes. Vamos a mostrar algunas evidencias que elegí un poco azarosamente. Esta es de prevención primaria, pero me pareció muy interesante, en el Johns Hopkins. Martin, segundo autor, es el mismo de la fórmula de Martin que estamos usando últimamente para calcular el colesterol del LDL. Ellos dispusieron de un pool de 3 cohortes de estudios muy conocidos, con un número muy interesante, un seguimiento de, acá no se llega a ver, de como 18 años, y esta es la cantidad de eventos que registraron. Subdividieron a la población en 3 grupos y compararon con un grupo control interesante. Establecieron, según la distribución de valores de colesterol de LDL y del colesterol de remanente, 2 valores de corte, 130 para el LDL y 24 para el colesterol de remanente. Este es un percentilo que surge de esta distribución, no es el valor de corte que se usa en la práctica clínica. Entonces, fíjense, cuando este grupo posee los 2 valores por encima del valor de corte, por supuesto, acá hay un hazard ratio significativo de producción de evento cardiovascular. En este segundo grupo, el colesterol de LDL estaba por encima de 130, pero no el de remanentes, y esto no dio significativo. Y este tercer grupo, el colesterol de LDL estaba por debajo de 130 también, pero los remanentes aumentados arriba del valor de corte que establecí, esto sí fue significativo. Así que podemos decir que los niveles elevados de colesterol de RLP se asocian independientemente de los valores del LDL y también de ApoB, que es otra parte del estudio
que no vamos a mostrar ahora. Me gusta mostrar resultados, bueno, acá, esto es del grupo de Walter Mason, me gusta mostrar resultados de investigadores y autores de nuestro país. Acá abajo, no sé si esto se puede subir de alguna manera, está la cita bibliográfica, autores son Walter Mason, Siñaski y otros que hicieron un estudio que me gustó mucho, también en prevención primaria, con un buen número de sujetos, pero estudiaron aquellos con el perfil discordante. ¿Quiénes? Los que tenían un colesterol de no HDL que superaba los 30 miligramos que debe existir de diferencia entre el colesterol no HDL y el colesterol de LDL. Entonces les hicieron el grosor íntima media ecográficamente y obtuvieron esta asociación significativa dividiendo en cuartilos de RLP, ¿no? Y el colesterol de RLP lo hicieron con el cálculo que después lo vamos a ratificar en las conclusiones. Así que bueno, cualquier pregunta de esto Walter está presente y nos podrá decir. Acá tenemos alguna otra evidencia, pero ya en prevención secundaria. Estos son dos grupos de Beijing muy destacados lipidiólogos, pero acá está nuestro amigo Raúl Santo, entre ellos, past president de la Internacional de Aterosclerosis y vecino, porque es de Brasil, y fíjense estas curvas de Kaplan-Meier, los autores midieron por métodos especializados, acá no hay ningún cálculo, lipoproteínas ricas en triglicéridos y colesterol RLP. Fíjense cómo los cuartilos superiores dejan el menor área bajo la curva y proponen que la medida de RLP y de lipoproteínas ricas en triglicéridos mejora la reclasificación de los pacientes. No voy a hablar de los estudios de randomización mendeliana de alto poder en lo que nos informa de que realmente existen y que validan todos estos resultados de estudios clínicos y de cohorte que he mencionado, para poder pasar al mecanismo de que explique por qué los remanentes tienen esta potencialidad aterogénica. Bueno, esta es una fotografía que parece psicodélica, pero es interesante porque fue hecha en tiempo real, con espectrometría de masa iónica, ¿no? Donde los triglicéridos se ven en verde y el colesterol en rojo, marcado, fluorescente, y esto es endotelio, atraviesan las lipoproteínas y se colocalizan. Esto también va a aquellos que están siempre a favor del colesterol y medios dudosos con los triglicéridos, que los triglicéridos son las partículas que la acarrean, también atraviesan el endotelio y se colocalizan en el subendotelio junto con las lipoproteínas que tienen colesterol. En realidad esto es un tema de tamaño limitante. Por supuesto todos sabemos que los kilomicrones tienen 1000 nanómetros y no pueden atravesar de ninguna manera el endotelio. Que lipoproteínas ricas en triglicéridos grandes, arriba de 40, 50 nanómetros tampoco lo pueden hacer, pero son buen sustrato de la lipoproteína lipasa, van reduciendo su tamaño y ahí llegan a tener un tamaño menor de 40 y sí pueden atravesar por el mecanismo que conocíamos siempre, que es el transporte pasivo, difusión pasiva entre las células, pero se agrega en los últimos años que también, al igual que las LDL, tienen otra puerta de entrada, que es la transcitosis, es a través de la célula, por un mecanismo complicado de vesículas, que es otra puerta de entrada, que permiten también una fuerte retención en la matriz extracelular. Como la LDL, pero con diferente mecanismo. Así que eso significa que atraviesa y se retiene. Eso es lo que quiero decir. Bueno, esto seguramente lo han visto varias veces, es mostrado, inclusive es mostrado asociado a la obesidad, a la insulinoresistencia, pero no es exclusivo de eso. Esto es para decirles que la principal, a mi modo de ver y de muchos autores también, la principal factor aterogénico de los remanentes es su capacidad inflamatoria.
Porque la LDL, nadie tiene duda que es la heterogénica, atraviesa lo más bien por su tamaño, puede tener, vayan mirando acá al lado, que la capacidad demostrado por las PCR como marcador de inflamación de las LDL es mucho más pobre que la de los remanentes, ¿no? Su efecto inflamatorio es bajo, es tomado por los macrófagos. Pero ¿qué particularidad tienen los remanentes? Son sustratos de lipoproteína lipasa porque tienen triglicéridos. Atraviesan. Y todo lo que libera como producto de la acción de la lipoproteína lipasa son ácidos grasos liberados, monoglicéridos, que tienen un efecto inflamatorio, además de injuriante, citotóxico. Y también la lipoproteína lipasa está en el subendotelio, no solo porque la trae pegada los remanentes, sino porque acá hay células que la producen y sigue actuando en el subendotelio. Y estos ácidos grasos activan el inflamasoma, activan la transcripción de la interleuquina 1 beta y eso amplifica la inflamación. Y si lo vemos en un esquema que parece complicado, pero me voy a dirigir solamente a cuáles son los efectos diferentes que tienen los remanentes, los efectos aterogénicos, que no lo tienen las LDL. Por ejemplo, hay unos receptores que se llaman LOX, no importa si no los conocen, LOX1, que son receptores lectina-like, que son para las LDL oxidadas, ¿no? Que tiene una capacidad heterogénica mucho mayor que las LDL. Bueno, los remanentes las activan. Así que los remanentes ya vienen oxidados del plasma porque no tienen la vitamina E en su composición que la tiene la LDL. La LDL solamente se oxida en el subendotelio y los remanentes vienen en el plasma circulando ya oxidados. Activan esos receptores y, bueno, al igual que la LDL promueve todas las moléculas de acción, eso lo sabemos, atraviesan acá y hay un montón de receptores en el macrófago donde la LDL no los utiliza porque tiene el suyo, el scavenger, y que son los receptores para VLDL, el receptor LRP1, que es el mismo que está en el hígado para captar remanentes a través de la POE, o hay otro receptor para los remanentes de kilomicrona, POB48, entonces el receptor capta todo esto, se forma la célula espumosa, y hay un factor más que a nosotros nos inquietó y que dio lugar a estudios nuestros, que es la disminución en la biodisponibilidad del óxido nítrico y la alteración de la función endotelial. Así que nosotros nos enfocamos en el laboratorio un poco en este estudio porque hay escasos reportes acerca de este tema. Yo lo traje porque considero que de todo lo que hemos evaluado y estudiado a lo largo de los años de RLP, esto es uno de los resultados más interesantes que considero. Consiste en un bioensayo donde nosotros, para hacerlo bien fácil, incubamos aorta con lipoproteínas humanas, las lipoproteínas humanas que figuran acá. Esta es la de interés que queremos mostrar y evaluar. La LDL, no hay duda, sí, ejerce disfunción endotelial y lo usamos como un control positivo. Una VLDL normal, típica de un individuo sano, que no tiene hipertrigliceridemia, o sea, básicamente lo que podemos obtener es una VLDL recién secretada, en ayunas. Así que esto es una curva dosis de respuesta donde se parte de ese endotelio contraído al máximo, 100% con noradrenalina, y se va relajando con acetilcolina, con dosis creciente, y fíjense cómo el control positivo de la LDL no llega a relajar, el blanco y la VLDL relajan absolutamente y podemos decir que acá la VLDL normal no ejerce disfunción endotelial. Y fíjense en la curva verde de los remanentes de VLDL que casi es inclusive superior en este porcentaje de relajación, es superior a las LDL. Así que esto, lo importante es destacar que ocurre independientemente de los niveles de
triglicéridos en el plasma. Recomiendo esta bibliografía de Carlos Aguilar Salinas, que lo vamos a escuchar después en la sesión del EAS, con John Chapman. Son dos top 10 del lipidólogos del mundo, de que ellos se cuestionaron si los remanentes tenían menos capacidad heterogénica, igual o mayor que las LDL, y terminan postulando después un análisis muy interesante que, comparando partícula por partícula frente a la pared arterial, comparando remanentes versus LDL, en realidad la potencialidad heterogénica de las dos es la misma. Entonces, ¿por qué el primer objetivo de tratamiento es el de LDL? Por su abundancia, porque hay más número de partículas, y por el tiempo de vida media más larga, porque la LDL circula 3 a 4 días, los remanentes pueden durar horas, de 2 a 8 horas circulando, pero no nos olvidemos que durante un periodo largo del día, en las condiciones sin ayunas, dijimos que el 30% de colesterol lo llevan las remanentes. Así que por lo menos un objetivo complementario las LDL deben hacer. Esto no voy a hablar, son los métodos especializados que hay para medir, como dicen los chicos, posta, los remanentes. Tenemos experiencia en HPLC y en las cromatografías. Hay un nuevo método directo que no tenemos experiencia, no está en el país y que puede ser muy prometedor, pero entonces, al ser todo tan especializado y no tenemos acceso todavía, ¿cómo podemos estimar los remanentes? Bueno, Laura, sí, estamos en tiempos. Es el último. Este es el cálculo que todos deben conocer: restar al colesterol total, LDL y HDL. Todo lo que queda, VLDL y remanentes, es lo que nos dice. O si no, el famoso colesterol no HDL, restando al colesterol total, la HDL. O medir los triglicéridos sin ayuno, como nos mostró el estudio Copenhague. Acá abajo están los valores de corte, con o sin ayuno, depende cómo se realice el estudio. Y estas son las conclusiones. Todo esto son un conjunto, las lipoproteínas ricas en triglicéridos, un conjunto heterogéneo de lipoproteínas, sustratos de la LPL, que va a reducir su tamaño, atraviesan el subendotelio, ahí ejercen la acción inflamatoria, disfunción endotelial y finalmente la aterogénesis, y los remanentes se identifican, se asocian con el riesgo residual, entonces se recomienda su medida o su estimación. Muchas gracias. Bueno, invitamos a la doctora Gabriela Berg, que es la próxima disertante. Gabriela es profesora asociada a la Cátedra de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET en el Laboratorio de Lípidos y Aterosclerosis y vicepresidenta del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica. Gracias. Bueno, buenos días, felicitaciones a la Sociedad Argentina de Lípidos por organizar nuevamente una jornada y al Comité Científico, gracias por la invitación. Voy a continuar un poco en el tema iniciado por la doctora Schreier, pero desde el punto de vista de quién cataboliza a estas lipoproteínas, y voy a abordar las consecuencias en la variación en la actividad de lipoproteína lipasa. No tengo conflictos de interés de ningún tipo. La lipoproteína lipasa es una enzima sintetizada principalmente por el tejido adiposo y el tejido muscular y es la encargada, como bien mostró la doctora Schreier, de hidrolizar los triglicéridos contenidos en el kilomicrón y en las VLDL. En una actividad normal de la enzima, la consecuencia es la liberación de ácidos grasos de esos triglicéridos que se hidrolizan y la captación de esos ácidos grasos o bien por el tejido adiposo o bien por el tejido muscular, según las necesidades o el requerimiento del metabolismo del organismo en ese momento. Y se generan como consecuencia remanentes, kilomicrón remanente del kilomicrón, o VLDLs remanentes más pequeñas y DLs, todas estas partículas remanentes.
La enzima, como dijimos, se sintetiza o en adipocitos o en miocitos, principalmente, no exclusivamente. El macrófago también la sintetiza, por ejemplo. Necesita una maduración intracelular, entre los que participa un factor de maduración de la lipasa, y sale de la célula donde es sintetizada, atraviesa la célula endotelial y es anclada en la célula endotelial a través de proteoglicanos y de una proteína que se llama glicosilfosfatilinositol HL binding protein, pero vamos a llamarla GPI-HPP1, y queda anclada donde actúa. La enzima requiere cofactores como la ApoC2, la apoproteína C2 es un cofactor indispensable para su actividad. Otro cofactor es la ApoA5, que estabiliza la unión de la ApoC2 con la lipoproteína lipasa. Tiene inhibidores que viajan en las lipoproteínas como la ApoC3, que lo que hace es desplazar la unión de la ApoC2 de la LPL, y existen otros inhibidores circulantes como las proteínas similangiopoyetina 4, 3, 8, que primero se pensaba que desdoblaban un dímero activo de la enzima. Hoy se sabe que lo que hacen es el unfolding o el desdoblamiento de la proteína de la enzima. También existen otro tipo de activadores que son una actividad baja o una actividad alta en la enzima, y veamos cuáles pueden ser las consecuencias. La actividad nula se va a encontrar principalmente en sujetos que sean portadores de mutación de pérdida de función, o bien homocigota o heterocigota compuestos, para el gen de la lipoproteína lipasa o para alguno de los genes que están relacionados con los cofactores, con el gen del GPI, del factor de maduración de la lipasa, del ApoC2 o del ApoA5. Esto genera, estos individuos homocigotas son los que se llaman portadores del síndrome de hiperquilomicronemia familiar. También pueden presentar actividad nula individuos que sean heterocigotas para alguno de estos genes que vimos, más la suma de polimorfismos comunes, más factores genéticos, ambientales o epigenéticos, y estos pueden incluirse dentro de lo que sería el síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial. Y también puede haber actividad nula de la enzima en situaciones secundarias a otras patologías como diabetes mellitus de tipo 1, por ejemplo, descontrolada, alcoholismo agudo, entre otras. La consecuencia de esto es la hipertrigliceridemia severa, porque no hay actividad de la enzima, y el riesgo es la pancreatitis. Del síndrome de hiperquilomicronemia que se puede encontrar, se sabe que más del 90% de los pacientes portadores de un síndrome, Drone y Hegel son autores que han estudiado mucho al síndrome de hiperquilomicronemia y familiar, y de 52 pacientes que estudiaron por secuenciación de última generación, vieron que el 80% de los pacientes con la forma primaria tienen variaciones bialélicas en el gen de la lipoproteína lipasa, y el 20% variación bialélica en el gen del GPI o formas doble heterocigotas para la LPL, para la variación de algunos de los otros genes. Las características bioquímicas o clínico-bioquímicas son independientes del genotipo que tenga el individuo, y va a ser el suero lechoso con la hiperquilomicronemia, la disminución en otras lipoproteínas como disminución de HDL y de LDL, y más del 80% presentó al menos un evento de pancreatitis. La presentación de la forma familiar del síndrome de hiperquilomicronemia familiar ocurre en general desde la infancia con la presencia de kilomicrones. Es lo que llamamos habitualmente hiperlipemia de tipo 1, porque solamente está presente el aumento de kilomicrones. Estos pacientes, a medida que crecen, pueden acumular también remanentes de VLDL y de kilomicrones y tener una hiperlipemia de tipo 5, porque es con kilomicrón y VLDL o remanentes. Y los valores de triglicéridos son altamente reproducibles con valores de ApoB100 disminuidos, porque lo que portan es la ApoB48 del kilomicrón, no ApoB100. En cambio, los pacientes con síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial suelen detectarse ya en edad más adulta y son portadores de la mezcla de kilomicrones y remanentes, más factores que desencadenan la manifestación de la enfermedad. Los valores de triglicéridos son variables,
son pacientes más sensibles a distintos tipos de tratamientos y estos pacientes sí suman el riesgo cardiovascular por la presencia de mayor cantidad de remanentes, como explicó la doctora Israel, la capacidad aterogénica de estos remanentes. En un individuo aislado, en forma individual, en un paciente individual, es difícil a veces definir, llegar a la fisiopatología de la enfermedad. Por supuesto, primero descartar las causas que puedan generar una hiperquilomicronemia secundaria, descartar la diabetes, el alcoholismo, pacientes a veces en el tercer trimestre de embarazo pueden presentarla. Las características clínicas, el dolor abdominal recurrente, la aparición de pancreatitis, la aparición de síntomas eruptivos en la piel o de lipemia retinalis, en el laboratorio la presencia de suero lechoso con la hipertrigliceridemia, valores bajos de HDL, LDL y de ApoB100. En la electroforesis de las lipoproteínas, la presencia muy marcada y aumentada de los kilomicrones, y se puede medir la actividad de lipoproteína lipasa por un ensayo radiométrico usando un sustrato radioactivo y cuando está disponible el estudio genético puede realizarse sabiendo que va a haber pacientes que van a dar negativo porque puede el paciente ser portador de una variación aún no identificada. En nuestro laboratorio nosotros medimos la actividad de lipoproteína lipasa en el plasma post-heparínico de los pacientes porque recuerden que la enzima estaba pegada al endotelio, hay que liberarla, se libera con heparina. Con un método radiométrico la medimos y, por ejemplo, estos son resultados de algunos pacientes, como para ejemplificar, pacientes con actividad nula de lipoproteína lipasa sin agregado de suero activador. Ahora, cuando le agregamos suero activador, que es un detalle del método para la medida de la enzima, en ese suero, que es un suero humano normal que se aporta, obviamente va a haber fuente de cofactores como ApoC2 o ApoA5. Y lo que vemos es cómo sobre la misma muestra de los pacientes, cuando se le agrega el suero activador, se modifica la actividad de la enzima y aparece actividad. Por ejemplo, en este caso, estos dos pacientes que tenían actividad nula pasaron a esto y posteriormente se vio que tenían variantes en genes de ApoA5. O este paciente que era actividad muy bajita, aumenta la actividad con el agregado de ApoC2 y justamente el paciente tenía una variación en el gen de ApoC2. O, por ejemplo, en este paciente que se muestra que entra casi dentro de una actividad normal, no se llegó a identificar mutación, pero sabemos que en el suero activador le estamos dando un activador. Entonces, el ensayo radiométrico es un método apropiado y útil para medir la actividad de lipoproteína lipasa en el plasma posheparínico en pacientes con hipertrigliceridemia severa en sospecha del síndrome de hiperquilomicronemia familiar. El agregado de suero humano normal como fuente de apoproteínas circulantes permite función en el gen de ApoA5, una mutación en A5, donde aumenta el nivel de los remanentes y aumenta el riesgo de infarto agudo de miocardio. O, ¿qué pasa con los factores reguladores del gen de C3? Sabemos que la ganancia de función, situaciones proinflamatorias, niveles altos de glucosa aumentan la expresión del gen, en tanto que polimorfismos de pérdida de función y de insulina lo disminuyen y, sin embargo, en síndrome metabólico y diabetes, la producción hepática e intestinal de ApoC3 está de individuos del C3 es el inhibidor, pérdida de función, más activa la enzima, ¿correcto? Disminuyen los niveles de los remanentes y disminuye el riesgo de infarto de miocardio. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar en colaboración con el doctor Daniel Rader en Filadelfia y medimos la actividad de diferentes lipasas en el plasma posheparínico de pacientes con síndrome metabólico y obesidad y vimos claramente cómo los pacientes con síndrome metabólico tienen menor actividad de lipoproteína lipasa, al igual que los pacientes con sobrepeso y con obesidad. Y la asociación inversa entre los niveles de triglicéridos de VLDL y la actividad de la lipoproteína lipasa. Y acá lo mismo, la asociación inversa con el tamaño de las VLDL y con los marcadores de insulinoresistencia y la actividad de lipoproteína lipasa. Mayor insulinoresistencia, cae la actividad de la enzima, aumentan los remanentes y mayor es el riesgo cardiovascular. En un modelo animal también medimos la actividad de lipoproteína lipasa en tejido adiposo y en músculo cardíaco. Estas son ratas tratadas con una dieta alta en grasa y que hicieron obesidad e insulinoresistencia. Y fíjense cómo en ambas situaciones, tanto en el adiposo como en el músculo, baja la actividad de lipoproteína lipasa en la situación de la dieta
rica en grasa. En esa situación hay un efecto compensatorio de otras enzimas como la lipasa endotelial que trata de aumentar para permitir o preservar el flujo de ácidos grasos hacia el músculo y hacia el tejido adiposo. Finalmente, ¿qué pasa cuando la actividad de la enzima es alta? Hay descritos casos de ganancia de función en el gen de lipoproteína lipasa y eso se acompaña de disminución en la cantidad de triglicéridos circulantes, aumento de colesterol de HDL y disminución del riesgo cardiovascular. Y esto puede estar asociado también a otras causas como disminución de los inhibidores. En nuestro laboratorio nosotros llevamos a cabo un estudio bastante interesante que fue la medida de la expresión génica, proteica y actividad de lipoproteína lipasa en el tejido adiposo epicárdico de pacientes coronarios. Y lo comparamos con el subcutáneo y con el mismo tejido o los mismos tejidos de pacientes no coronarios. Vimos que no había diferencias en la expresión génica ni proteica, pero sí mayor actividad de LPL en el tejido adiposo de los pacientes coronarios en el epicárdico. Y la asociación directa con los niveles de PPAR gamma. Acuérdense que PPAR eran activadores en la transcripción del gen de la lipoproteína lipasa, o sea, acá hay una regulación a nivel génica de la enzima, pero la más fuerte que vimos fue la asociación con los inhibidores. Fíjense acá, en el tejido adiposo epicárdico de los pacientes coronarios está disminuida la expresión del inhibidor angiopoyetina tipo 4 y la imagen especular con la actividad de la enzima. Baja el inhibidor, aumenta la actividad de la enzima y la asociación inversa. Y por el otro lado, con el activador de la lipoproteína lipasa, que tiene el mismo patrón, mayor expresión del activador de la lipoproteína lipasa en el tejido adiposo epicárdico de los pacientes coronarios, mayor actividad de la enzima. Esto, sin embargo, abre alguna controversia. La mayor actividad de la lipoproteína lipasa en el tejido adiposo epicárdico de los pacientes coronarios explicaría el mayor flujo de los ácidos grasos hacia el interior del tejido y el aumento de su tamaño, y esto podría estar asociado con mayor riesgo al aumentar o expandir el tejido adiposo epicárdico. Y esta controversia aún debe ser abordada. Concluyo. La lipoproteína lipasa es una enzima clave en el metabolismo de kilomicrones y lipoproteínas ricas en triglicéridos y sus remanentes. La actividad está sujeta a numerosos reguladores que condicionan el funcionamiento, se asocia a hiperquilomicronemia y riesgo de pancreatitis cuando la actividad es nula. Cuando la actividad es baja, se asocia a la permanencia de los remanentes en circulación y al mayor riesgo cardiovascular. La atención sobre esta enzima es clave para el diseño y desarrollo de fármacos. Gracias, Gabriela. Invitamos a Juan Patricio, que todos también ya lo conocen. Eres especialista en medicina interna y endocrinología, PhD en nutrición en la Universidad de Marsella, Francia, y también es investigador adjunto del CONICET. Bueno, gracias al comité. A mí me toca ser último y ser como la frutilla de la torta, pero no tanto por la frutilla, sino porque vamos a hablar cómo bajar la crema de la torta, que en este caso son las opciones terapéuticas para la hipertrigliceridemia severa. Este es un poco el programa. Vamos a repasar algunos conceptos. Recordamos que el valor de corte para hipertrigliceridemia severa es por encima de 885 y que la enzima responsable del catabolismo es la lipoproteína lipasa, muy bien lo explicó Gabriela. Vemos simplemente que en color verde tenemos 4 activadores que están relacionados cuando uno busca la genética, con mutaciones con pérdida de sentido, cuando se hace el panel genético de hipertrigliceridemia severa, busca mutaciones con pérdida de sentido de estos 4 activadores. Ahora, en esta charla nos vamos a abocar principalmente en 2 inhibidores que están en color rojo, que son las apoproteínas ApoC3 y la familia de las angiopoietinas 3, 4 y 8. Lo que se busca desde el punto de vista terapéutico es en realidad inhibir estos inhibidores, ¿sí? Y vamos a ver un poco la
el formato o qué estrategia terapéutica tenemos para inhibir estos inhibidores. Y acá a la izquierda vemos el hígado y el intestino, muy bien lo explicó tanto Laura como Gabriela, con sus lipoproteínas ricas en triglicéridos. Primera etapa del catabolismo depende de la lipoproteína lipasa y tenemos la cascada de la ApoB formando IDL y también parte de remanentes, y en la parte inferior también los remanentes que son recaptados a nivel hepático por una cadena de receptores. Esta segunda parte del gráfico es independiente de la lipoproteína lipasa y también forma parte del catabolismo, que es un catabolismo dependiente de receptores. La ApoC3 tiene como dos niveles de acción sobre el catabolismo. Uno sobre la lipoproteína lipasa y otro bloqueando la recaptación de estos receptores tanto de remanentes de VLDL como de kilomicrón y también IDL y LDL. Pero tiene doble acción. Algo que no está representado en el gráfico, que la ApoC3 también estimula síntesis de ApoB, que también esto favorece, digamos, el aumento de triglicéridos. La angiopoietina 3, principalmente, inhibe la lipoproteína lipasa, pero también algo que no está representado en el gráfico, que también estimula la síntesis de la ApoB, y vamos a ver por qué es importante esa acción. La nueva terapia es inyectable, principalmente subcutánea, está dirigida hacia el ARN. Toda la terapia en lípidos principalmente está dirigida sobre el ARN. Y tenemos dos posibilidades. Los oligonucleótidos antisentido, que lo vemos acá representado en el núcleo, tiene una simple hebra, ¿sí? Está representado acá el ARN mensajero, sería como si fuera un peine de color negro, el oligonucleótido antisentido que se inserta en sentido opuesto, y esto va a generar, ¿sí?, que cuando pase al ribosoma se activa acá en color naranja una RNasa de tipo H. Si este oligonucleótido antisentido está dirigido en este caso contra la ApoC3, como es una simple hebra, va a producir una degradación por la RNasa de la ApoC3, o sea, actúa sobre la síntesis de la ApoC3. ¿Qué pasa con este grupo de moléculas, pequeñas moléculas de interferencia de ARN? En inglés es SIRNA, Short Inhibitor RNA, y fíjense que es doble hebra, ¿sí? También actúa sobre el ARN, pero tiene una doble hebra, una en sentido y la otra antisentido, y se incorpora este complejo proteico que está en el citoplasma, que se llama complejo RISC, y se libera la hebra sentido y queda en color celeste la hebra antisentido en este complejo RISC, y lo activa de tal forma que cuando se une al ARN mensajero en el ribosoma, provoca una degradación, un clivaje de la proteína target. En este caso, si es contra la ApoC3, también sería una forma de degradar a través del ARN la síntesis de la ApoC3. Y acá les presento uno de los primeros oligonucleótidos antisentido de simple hebra, que es el volanesorsen, como expliqué claramente, provoca degradación de la ApoC3. Y vamos a hablar de algunos ensayos clínicos. Estos primeros estudios en muy pocos pacientes, Daniel Godet, vemos claramente cómo dar este oligonucleótido antisentido baja la concentración de ApoC3 y baja la concentración de forma drástica de triglicéridos. Y vemos que finalmente, cuando uno ve la correlación en estos pacientes, hay una correlación lineal entre la ApoC3 y el nivel de triglicéridos, como si fuera que estos son pacientes, con síndrome de quilomicronemia familiar, como explicaba Gabriela. No funciona su lipoproteína lipasa y a pesar de todo hay una correlación lineal. Esto fundamenta o da una razón para explicar que la ApoC3 también actúa sobre este mecanismo independiente de la lipoproteína lipasa, por lo cual bajar la ApoC3 baja los niveles de triglicéridos. Y bien, acá tenemos en resumen las dos acciones, la ApoC3 bloqueando a la izquierda la lipoproteína lipasa, y el otro mecanismo que es independiente de la lipoproteína lipasa, que tiene que ver con la recaptación hepática de remanentes. En los pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar, justamente la lipoproteína lipasa no funciona, así que el bloqueo de la ApoC3 está solo sobre la recaptación de los remanentes. Y si damos cualquier inhibidor de la ApoC3, ya sea oligonucleótido antisentido o de estas pequeñas moléculas de interferencia en el RNA,
bloqueando la síntesis de la ApoC3, voy a dejar liberado este catabolismo que es independiente de la lipoproteinipasa, por lo cual explicaría el descenso de triglicéridos en pacientes con hipertrigliceridemia severa. Primer estudio publicado en el 2009 en New England, el estudio Approach. Este fue un estudio bastante bien diseñado porque eran pacientes con confirmación genética de síndrome de quilomicronemia familiar. Como explicaba Gabriela, es una forma autosómica recesiva de baja prevalencia en la cual la lipoproteinipasa prácticamente no funciona. 33 pacientes con Bolanesorsen, 33 con placebo, 52 semanas, y vemos la parte superior, la ApoC3, y la parte inferior, triglicéridos, y vemos, fíjense, el descenso manifiesto de los niveles tanto de ApoC3 como de triglicéridos. Estudio COMPASS, publicado 2 años después, el 2021 en Lancet. Este era un estudio también con Bolanesorsen, principalmente en la forma multifactorial. Si bien había un 20% de la forma pura, que sería el síndrome de quilomicronemia familiar, la mayoría eran el síndrome de quilomicronemia multifactorial. 114 pacientes, 76 con Bolanesorsen, 38 con placebo a 26 semanas, y vemos una imagen en espejo. Si vemos el mismo resultado también en la forma multifactorial, tanto de ApoC3 como de triglicéridos. Y así como en la sesión anterior que se habló de colesterol, siempre vemos que evaluamos eventos, ¿sí? Con los cardiólogos hablamos siempre de eventos cardiovasculares y es la enfermedad coronaria. Acá con triglicéridos elevados de forma severa, el evento es pancreático, ¿sí? Entonces, cuando muy bien lo explicaba Walter, una cosa es bajar niveles de lípidos, pero ver si eso tiene impacto sobre eventos, ¿sí? Es lo que los cardiólogos llaman el punto duro. Acá nos convertí un poco en gastroenterólogos y el punto duro sería la pancreatitis. Y fíjense, en la parte superior el estudio Approach bajó de forma significativa el número de eventos y el estudio COMPASS también de la misma forma, ¿sí? Entonces, dos pruebas de concepto, que dar un inhibidor de ApoC3, baja triglicéridos y baja evento, en este caso evento pancreático. Entonces, como resumen, ¿dónde está aprobado el Bolanesorsen? Está aprobado en la EMA, en Europa, en pacientes con confirmación genética, con estas mutaciones con pérdida de sentido de los 4 fantásticos, más la lipoproteinipasa, en pacientes con alto riesgo de pancreatitis. Se inyecta de forma subcutánea, al principio semanal, pero después cada 2 semanas, y reduce el riesgo de pancreatitis y mejora la calidad de vida. Eso está totalmente demostrado, ¿sí? Está aprobado en la EMA, no todavía en la FDA, ¿sí? Es cierto que no todo es color de rosa, así como la frutilla de la torta, porque en realidad también produce un descenso de plaquetas, ¿sí? Claramente lo vemos acá. Importante recordar que los pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar también tienen, por un mecanismo de secuestro esplénico, una disminución de plaquetas per se. Ahora bien, cuando uno se pone a analizar si este descenso de plaquetas tiene que ver o no con la ApoC3, podemos basarnos en este estudio en el cual se comparaban carriers, ¿sí? Inactivantes de ApoC3 versus los no carriers. Lógicamente, los carriers tenían en este caso más nivel de triglicéridos, y cuando se comparó estos dos grupos, la diferencia en plaquetas fue mínima, no fue significativa. ¿Qué estoy queriendo decir con este trabajo? Que en realidad el descenso de plaquetas que tiene el Bolanesorsen es independiente de su acción con la ApoC3, ¿sí? Otro grupo de fármacos, también anti-ApoC3, estas familias se llaman las GalNAc, porque lo que se inserta es la N-acetilgalactosamina conjugada, y eso le da más una especificidad hepática. Al agregarle la N-galactosamina permite que se incorpore más al hepatocito, y eso aparentemente disminuiría la exposición sistémica. Y de hecho está demostrado que las NALGAC disminuyen, como el Bolanesorsen, los triglicéridos, pero también tiene un 30% menor dosis. Y un estudio doble ciego que es de AXEA ApoC3 versus placebo ya se ha comenzado en pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar. Aparentemente la diferencia estaría un poco en las plaquetas. Entonces, este es el estudio de AXEA ApoC3 en pacientes sanos. Fíjense, 89% de descenso de ApoC3, 66% de descenso de triglicéridos.
Y ahora vamos a pasar a otra familia, que son las angiopoietinas. Fíjense que a la izquierda vemos su acción más fibrinolítica, por eso se llama angiopoietina, perdón, a la derecha, en amarillo, y a la izquierda, en rojo, su acción lipídica, así como inhibidores de la lipoproteinlipasa y la lipasa endotelial. También estudios con carriers, o sea, con mutaciones con pérdida de sentido de angiopoietina 3, vemos los parámetros lipídicos más en color claro, cómo disminuye los niveles de triglicéridos, disminuye también los niveles de LDL colesterol y colesterol total. De hecho, por esta acción fue aprobado inhibidores de la angiopoietina 3 para la hipercolesterolemia familiar homocigota, porque disminuye la LDL colesterol. Bien, ¿qué sabemos de algunos estudios ya publicados en hipertrigliceridemia moderada? Distintas dosis, distintos colores, solamente separemos que el evinacumab, que es un anticuerpo anti-angiopoietina 3, puede darse subcutáneo 75, 150 o 200 o en forma endovenosa. Aparentemente, de menor a mayor, la forma endovenosa es más eficaz que la forma subcutánea, ¿sí?, en hipertrigliceridemia moderada. Entonces es un efecto dosis dependiente. La máxima reducción del 88% se logró con 10 miligramos de evinacumab y la reducción fue sostenida a los 11 días. Este es el mismo trabajo, pero con dosis en ascenso, también de menor a mayor evinacumab en forma subcutánea y también comparándolo acá en asterisco rojo con evinacumab en forma endovenosa. Y la reducción fue dosis dependiente en forma subcutánea, pero también el efecto mayor se obtuvo con la forma endovenosa con 20 miligramos por kilo con 88% de reducción. Entonces, el evinacumab en hipertrigliceridemia moderada hubo reducciones similares observadas con a las mutaciones con pérdida de sentido sin efectos secundarios, solo un ligero aumento de enzimas hepáticas. Se realizó este estudio en hipertrigliceridemia moderada y severa, 7 pacientes con hipertrigliceridemia moderada, 450 y ven menos de 1500 miligramos de forma intravenosa con evinacumab versus 5 placebo, y 9 pacientes con síndrome de quilomicronemia genéticamente confirmada, más de 1000 miligramos con evinacumab 200 miligramos subcutáneo. Y vemos en la parte superior, la hipertrigliceridemia moderada, hay una reducción de triglicéridos del 89% en el día 4 frente al 20% con placebo, y el nivel medio fue de 83 miligramos con evinacumab versus 440 en placebo. Y las reducciones de triglicéridos en la forma severa es variable, ven que va cambiando, pero es sostenido a partir del día 3 hasta el día 22 y llegan también a un buen porcentaje de reducción en forma severa. Y es bastante bien tolerado, ¿sí? También tenemos las formas conjugadas con GalNAc, el bupanesorsen, estudio fase 2, 105 pacientes, triglicéridos por encima de 150, diabéticos tipo 2 y en esteatosis, y con 2 dosis, tanto a 40 como a 20 miligramos. Y acá vemos una reducción significativa en la parte superior de triglicéridos y, lógicamente, una reducción significativa de angiopoietina 3, sin efecto plaquetario. La tercera droga, el lomitapide, se conoce en hipercolesterolemia familiar. ¿Por qué cosa? Acá tenemos el hepatocito y el enterocito, pero el lomitapide actúa sobre todo en esta proteína de ensamblaje que es la MTP. Esta es una droga que en este caso estamos actuando sobre la síntesis, ¿sí? Entonces, lógicamente, al bloquear la MTP voy a bloquear la producción de VLDL y lógicamente disminuir su concentración plasmática. El lomitapide, al bloquear la expresión del MTP en el intestino, también voy a bloquear la secreción de kilomicrón, ¿sí? Entonces sería un fundamento por el cual podría llegar a utilizarse el lomitapide en hipertrigliceridemia severa. Fíjense en hipercolesterolemia, en esta línea marcada en este cuadro, cómo bajan 45% los triglicéridos. Ya en pacientes con hipercolesterolemia homocigota se ve una reducción importante de triglicéridos. Este es un caso clínico ubicado por Sachs, en la cual este paciente tenía hiperquilomicronemia familiar y fíjense cómo fue bajando los valores de triglicéridos con lomitapide. Y este es el mismo gráfico, muestra también diferentes concentraciones
con lomitapide cómo baja su efecto de los triglicéridos. Ahora, es cierto que el lomitapide también aumenta un poco las enzimas hepáticas y fíjense un poco fibrosis, o sea, no todo es tan bueno. Y se ha reportado un segundo caso, un paciente con síndrome de quilomicronemia familiar y pancreatitis recurrente tratado con lomitapide y lógicamente una reducción significativa ya con 30 miligramos de lomitapide con una reducción del 67% del nivel de triglicéridos. A 27 meses mostró un aumento de esteatosis y fibrosis, que ese sería como su efecto adverso, y la eficacia del lomitapide para reducir triglicéridos plasmáticos en hipertriglicemia severa podría ser útil, pero hay este riesgo de esteatohepatitis y fibrosis, y lógicamente se necesitan más estudios. Este es un estudio que está ongoing, el OnChains, para ver justamente qué efecto tiene el lomitapide con hipertrigliceridemia grave. Concluyo diciendo que la hipertrigliceridemia grave no es rara y presenta un alto riesgo de pancreatitis. El volanesorsen es muy eficaz para reducir triglicéridos plasmáticos y pancreatitis, pero induce una ligera trombocitopenia y puede ser útil, ¿sí? Pero presenta lomitapide, puede ser útil, pero presenta riesgo de esteatosis y fibrosis. Y nuevas terapias en desarrollo muy prometedoras como los anti-ApoC3 conjugados de la familia NALGAC pueden ser eficaces sin riesgo de trombocitopenia. Las terapias dirigidas a la angiopoietina 3 también pueden ser útiles y estamos esperando estudios más a largo plazo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las charlas. No sé si alguien de acá del auditorio tiene alguna pregunta para hacer. Una gran controversia que hay es entre los pacientes con hipertrigliceridemias graves, que no todos la confirmación genética es positiva, porque bueno, ya sabemos que las manifestaciones pueden estar, pero hay tantas variaciones de la genética de la LPL o variantes patogénicas inciertas o no descritas en la bibliografía como patogénicas, y entonces la pregunta por ahí sería, ¿tratamos a estos pacientes igualmente como si se tratara de una quilomicronemia familiar o tenemos que esperar la confirmación genética? Bueno, muy buena la pregunta y pasa muy frecuentemente en la práctica. Todo esto que parece que tiene oreja de burro, cara de burro, al final no es un burro, o sea, tiene un score de Moulin, que es el score hoy por hoy el más útil para predecir un buen diagnóstico de síndrome de quilomicronemia familiar, y la genética no nos da. Por eso es muy útil la actividad de la lipoproteína lipasa, y muchos de nosotros, lipidólogos, le estamos enviando muestras a Gabriela para medir la actividad, porque es un elemento más que te aporta un poco de luz a esta enfermedad que es bastante compleja. El problema surge que la EMA, que es donde está aprobada la droga, te pide confirmación genética. Entonces, o riesgo de pancreatitis, o sea, realmente te la aprueban es prevención secundaria esto, ¿sí? Si uno lo traduce al colesterol, es prevención secundaria. Entonces, el problema surge ahí. De hecho, el score de Moulin, recordemos que está diseñado en realidad para no hacer análisis genético. O sea, para países más pobres, en teoría, donde uno no puede contar con el análisis genético, si tenemos un score de 10, podríamos no hacer, en teoría, el análisis genético. Ahora, en la práctica es muy difícil cuando no tenemos la confirmación genética, la actividad nos ayuda y el score de Moulin también, pero entramos más en un proceso legal que médico-científico. Esa es la realidad. El caso que mostró Gabriela de una de las medidas de lipoproteína lipasa que no era muy elevada y que recupera cuando se agrega el plasma activador. ¿Qué quiere decir plasma activador? Que le dan los reguladores. No es solo la actividad de la lipoproteína lipasa propiamente dicha, sino también el set de activadores e inhibidores. Y no son todos, el estudio genético no abarca todo y hay un montón que no conocemos. Ese es el problema. Sí, yo mostré justo 3. Uno era unos que tenían actividad nula, que cuando le pusimos, le hicimos el ensayo con suero activador
hubo actividad y a posteriori vino el estudio genético que tenían una variable en A2 y una paciente que también vino del interior y después vimos actividad baja sin sueroactivador, recupera actividad con sueroactivador y después se vio que era una mutación en C2. Pero también les mostré uno en el que no se encontró mutación porque no se dirigió hacia allí la búsqueda de la mutación y probablemente es una variante desconocida, ¿no? Acá hay una pregunta, sí, que pregunta cuál sería el valor de corte de colesterol remanente en pediatría. Yo creo que no se sabe, yo también me lo pregunté, no sé. Bueno, no, esto es en la plataforma está esa pregunta. No se sabe, lo busqué no muy profundamente, no lo encontré. Bueno, sé que hay muchas pediatras acá, Natalia, Silvina, Maribé, habría que trabajar en eso. Los valores de corte que mostré son con y sin ayunas en adultos. Maribel. ¿Querés? El valor de remanentes en pediatría no lo sé, usamos el de no HDL, que ahí sí tenemos valor de corte. Pero quería hacer un comentario con respecto al tratamiento de la quilomicronemia, que fue focalizado al tratamiento farmacológico, pero como por ahí haya pediatras escuchando la charla, la dieta hipograsa es igual de efectiva que los tratamientos farmacológicos. Estos tratamientos no han sido probados en pediatría y son de muy alto costo. Así que con las dietas, ustedes saben, de aproximadamente 10% de grasa larga en la dieta, entre 10 y 20, según uno va probando en los pacientes, según la gravedad de la mutación que tenga, uno consigue bajar muchísimo los triglicéridos en 70-80% y en muchos pacientes normalizar el valor de triglicéridos. Lo que más nos interesa es sacarlo del riesgo de pancreatitis, que lo asumimos por debajo de 400 y eso con el cumplimiento de la dieta se logra en todos los pacientes. Concuerdo con lo que dice Maribé. De hecho, cuando uno hace el paralelismo entre colesterol e infarto y el paralelismo entre triglicéridos y pancreatitis, se discute mucho el umbral de pancreatitis, ¿sí? Si es 1000, 500, sabemos que por encima de 500 aumenta, pero seguro por encima de 1000. Y hago esta aclaración por lo siguiente: así como uno interna un paciente con LDL colesterol y infarto a la unidad coronaria, un paciente por encima de 1000 debería internarlo por lo menos para hacer una VLCD, una Very Low Calorie Diet, porque bajamos el nivel de triglicéridos. Salimos de lo agudo, ¿sí? Cuando se interna en unidad coronaria, ¿para qué? Para salir de lo agudo. Acá para salir de lo agudo sería lo ideal porque responden en agudo. Lo que pasa es que, por lo menos en adultos, es muy insostenible una dieta muy baja en grasas a largo plazo. O sea, ¿es eficaz? Sí es eficaz, pero es insostenible a largo plazo por cuestiones lógicas. Pero recordemos eso de la respuesta a la dieta con kilomicron es muy eficaz y es recomendable a un paciente por encima de 1000. Si se puede internar, internarlo, y si no, por lo menos que se muera de hambre un día, 2, y bajamos, le pedimos análisis a las 48 horas. Sí, Alberto. Creo que hay alguien así. No, Gracias. yo quería decir en cuanto al valor de referencia de los remanentes en pediatría, que el valor deseable de triglicéridos es menor a 100, así que se esperaría que los remanentes sean menor a 20. El colesterol de los remanentes sea menor a 20 miligramos por decilitro. Una pregunta específica para vos, Juan, así no largues el micrófono. No, realmente yo creo que estamos todos muy entusiasmados con la inhibición de ApoC3 y de ANGPTL3 específicamente, sobre todo estas últimas, porque también no solamente bajan triglicéridos, sino tienen efecto sobre LDL. Ahora, el bupanorsen acaba de ser discontinuado su desarrollo porque los primeros estudios ya, digamos, en una mayor cantidad de pacientes muestran aumento de la fracción grasa
del hígado. Entonces, mi pregunta, porque vos conoces mucho este tema, es si esto será un efecto de droga, y hago muy brevemente, ¿se acuerdan el torcetrapib? Subía la presión arterial, pero después lo que siguieron, que tampoco sirvieron, como el evacetrapib, el anacetrapib, que ahora creo que reflotó un poquito, no tenían ningún efecto a nivel de la presión arterial. ¿Vos crees que esto es como para quedarse triste y que todos serán parecidos, o será un efecto de droga en vez de ser efecto de clase? Yo sé que es una pregunta difícil, pero vos conoces el tema. Sí, puede ser a ver, la angiopetina la verdad que nos ha descubierto un montón de acciones, por eso se publicó en New England el trabajo con evinacumab y hipercolesterolemia familiar. Ahí el mecanismo de acción es bajar la síntesis. Actuaría, salvando la diferencia, un símil mipomersen, bajando la síntesis ApoB. Y por ese lado bajaría también algo de triglicéridos ni hipertrigliceridemia severa, porque en realidad la angiopetina no actúa tanto a nivel de recaptación de receptores, sino más en la lipoproteinipasa. Yo creo, y es simplemente una hipótesis, que por ese mecanismo de la ApoB puede estar relacionado a esto de la esteatosis o efecto hepático. Pero como pasaba también con la omitapide, si bien no actuaba sobre la ApoB, pero actuaba sobre la síntesis. Y es muy difícil predecir o saber si es solamente un efecto de clase o un efecto de droga. La verdad que es muy prometedora el primer efecto por el cual se publicó, y de hecho está aprobado en hipercolesterolemia homozigota, el evinacumab. Yo quisiera creer que las formas conjugadas es más un efecto de droga y no de clase. Pero todavía falta tiempo y los mecanismos para dilucidar, ¿no? Bueno, si bien el valor de remanentes en niños no es del todo está difundido, agradezco el aporte de Graciela del D20, pero que en mi grupo lo calculamos como parte del riesgo heterogénico, tomamos el valor del adulto, igual habrá que revisar el D20, pero lo observamos siempre generalmente asociado a aumentos de triglicéridos y sobre todo en síndromes metabólicos en adolescentes. Digamos como que es un buen marcador, aunque uno tome el valor del adulto orientativo de las pautas a seguir. Eso es nada más. Bueno, muchas gracias también por los aportes del auditorio. Y ahora hacemos un break de 20 minutos y nos volvemos a encontrar.